Olvidé por completo que me tenía que bañar y me tenía que...
Bueno, Hola Adriana, muy buenos días, ¿cómo gracias. ¿Cómo estás? estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? Y Todo muy bienvenidos a la bien. audiencia. Felices de tenerte por aquí. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Felices de tenerlos en otro espacio. También muy agradecidos y felices de tener a Credibanco en la casa, un aliado maravilloso con el que tenemos una relación muy chévere con Logro, porque como lo vieron en el video que acaba de pasar, tenemos una integración excelente con Logro Restobar y ahora también con Logro Postienda, donde van a poder agilizar sus procesos de pago para optimizar procesos y por supuesto para tener a una clientela, a unos comensales, en el caso de los restaurantes, contentos y felices por hacer un proceso mucho más fácil y ágil. Bueno, entonces les voy a hablar rápidamente de ¿qué es Logro para los que no nos conocen antes de presentarles a nuestra panelista del día de hoy? Les contamos que Logro es un completo ecosistema donde van a poder llegar, o donde nosotros llegamos a diferentes sectores económicos y ustedes van a poder agilizar y ahorrar mucho tiempo en los procesos y la gestión de sus negocios. Entonces les voy a contar rápidamente qué hacemos en Logro, qué ofrecemos y si de pronto es de su interés alguno de nuestros productos, por supuesto invitarlos a conocerlos en www.logro.com. Tenemos entonces 6 maravillosos productos que nos permiten tener un alcance excelente. Contamos con Logro Pymes, un ERP para pequeñas y medianas empresas en el que van a poder sistematizar todos los procesos administrativos de su negocio. Estamos hablando, por ejemplo, de la parte de inventario, de facturación, van a poder también administrar todos los procesos financieros de sus empresas y conectarlo o integrarlo con nuestro módulo de contabilidad para que tengan toda la parte de finanzas y contable al día y sus estadísticas en tiempo real. Contamos también con Logronómina, una solución enfocada para la gestión de las nóminas, permitiendo a las empresas y negocios liquidar, aprobar y pagar la nómina de sus empleados de una manera muy eficiente y conforme a la normativa local, es decir, cumplir también con la parte de facturación electrónica. Adicional, incluye herramientas para manejar temas de deducciones, beneficios, un registro preciso de todos los aportes a sus empleados y un maravilloso portal de autogestión para sus empleados donde pueden descargar todas las colillas de pago, todos los informes de sus deducciones y también toda la parte de sus aportes. Contamos también con Logro Restobar, un sistema de punto de venta post especializado para restaurantes, bares, discotecas, panaderías, heladerías, también cocina oculta diseñado para que puedan optimizar sus tareas y sus operaciones del día a día. Van a poder gestionar toda la parte de pedidos, comandas directamente conectado entre el dispositivo y la cocina. Van a poder también manejar el inventario y van a poder integrarlo con nuestros sistemas de facturación electrónica y contabilidad. Adicional, van a poder manejar todo el tema de delivery apps, es decir, para gestionar la parte de sus domicilios. Esta es una herramienta ideal para dinamizar toda la gestión de sus negocios gastronómicos y, por supuesto, mejorar la experiencia del cliente. Y recordemos que Logro Restobar tiene integración con los datáfonos de Credibanco. Contamos entonces también con Logro Enterprise, es como le llamamos nosotros el mayor de la familia, el más robusto, el más grande, ya que está pensado para grandes empresas y grandes contribuyentes, un ERP con unas funcionalidades mucho más avanzadas que también incluye lo anterior mencionado, que es contabilidad, inventario, facturación, pero también cubre otras necesidades como la parte logística, manufactura, importación y exportación y toda la parte de gestión financiera y también de recursos humanos de su empresa. Entonces, los invitamos también a conocer a Logro Enterprise. Tenemos también a LogroPOS, un sistema POS en la nube para pymes y pequeños negocios. Estamos hablando, por ejemplo, de burbujas de centro comercial, pequeños locales, personas que también tengan sus tiendas virtuales y tiendas en casa, porque LogroPOS es muy amigable, es fácil de usar y está pensado para ser muy cómodo para que los pequeños negocios lo usen. Si de pronto alguna de nuestras soluciones anteriores consideran que les queda un poco grande, LogroPOS pues es un sistema en la nube pensado para que faciliten sus transacciones diarias, puedan también gestionar su inventario y puedan hacer más fácil la interacción con los clientes. Es un sistema muy ligero, muy fácil de usar, pero que también se puede integrar con Logro Contabilidad, por ejemplo, y Logro Nómina, si así lo requieren. Y por último, pero no menos importante y el más nuevo de la familia, tenemos Alojamientos, una solución para hoteles y propiedades de alojamientos. Estamos hablando también de glampings, hostales, Airbnb, donde van a poder administrar toda la parte de reservas, mantenimiento de habitaciones,
Mejora la parte de servicio al cliente porque también van a poder facturar por ahí todos los servicios o productos que ofrezcan en sus diferentes alojamientos y manejar todas las operaciones diarias con Channel Manager incluido y calendario de eventos de ciudad. Todo esto desde la misma plataforma. De nuevo, si están interesados o si les gustaría conocer alguno de nuestros productos, los invitamos a visitar www.logro.com para conocer más. Bueno, y ya por último, para terminar, para no quitarle más tiempo a nuestra panelista, por supuesto, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos a todo lo que está sucediendo en Logro Día a Día, a estos webinars, a eventos, información de valor, a temas de obligatoriedad. Mucha información de valor van a poder conocer en nuestras redes. Los invitamos entonces a que nos sigan en Facebook, en X, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y ahora también nuestro canal de TikTok como @tulogro. Les cuento entonces que hoy vamos a hablar de la nueva era de los pagos digitales. Gracias también a Credibanco que nos acompaña. Entonces nos acompaña Adriana Rincón, ella es directora de desarrollo de negocios de Credibanco y nos va a dar esta información tan valiosa. Adriana, muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Luisa y a todo el equipo Logro y la audiencia que nos acompaña el día de hoy, muchísimas gracias por darnos este espacio un poco para llevar esta información de lo que está pasando en Colombia y, por qué no, en regiones muy similares a las nuestras en torno a lo que tiene que ver con un ecosistema de pagos. Entonces, sin más preámbulos, eh, permítanme contarles un poco de lo que hemos venido haciendo y cómo ha venido evolucionando esta historia de los pagos digitales en Credibanco. Credibanco somos una empresa de más de 53 años de experiencia, donde en la medida en que los comercios y las necesidades de los usuarios ha venido evolucionando, nosotros hemos venido evolucionando e incluso superando expectativas para llevar a los comercios y a los usuarios nuevas formas de hacer los pagos. Y es por esto que quiero arrancar con esta imagen que pareciera muy evidente, ¿no? En la medida en que ha venido evolucionando el hombre, todo lo que lo rodea, todo su entorno, sus herramientas, pues también ha venido evolucionando y va cubriendo esas necesidades que va encontrando el hombre en el camino. Mas, sin embargo, en esta época, en estos tiempos de transformación digital, de acceso a Internet, ahora con la inteligencia artificial que ha sido de los temas predominantes durante este mes del contador, pues hemos aprendido que realmente tenemos que ser mucho más ágiles en esa evolución porque nuestros usuarios a sí mismos lo están pidiendo. Entonces, todo lo que está en torno a esta evolución de pagos nos lleva a seguir documentándonos y por eso darles este espacio y agradecerle a Logro permitirnos entregarles esta información que puede ser muy relevante para la adopción de un sistema de pagos digitales que le permita evolucionar a esos negocios que ustedes representan o incluso a esos negocios que ustedes tienen en sus entornos. Entonces, ¿qué viene pasando? Y es que hubo un punto de inflexión a partir del año 2020, ¿no? Es claro que la pandemia eh, hizo que se evolucionara y hubiese una aceleración a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con los pagos digitales. Y asimismo, eso permitió que existiera una modernización en muchos de los actores que hacemos parte de ese ecosistema de pagos. Pero vamos a hablar principalmente de dos actores relevantes en este proceso. Y unas fuimos nosotros como usuarios y la otra la de los negocios y comercios. ¿Qué vino pasando con estos dos actores? Entonces, en el caso de los usuarios, claramente hubo una reducción del uso del efectivo por miedo al contagio. Hubo un crecimiento claramente de las compras online porque los comercios tuvieron que empezar a diversificar los canales en cómo comercializaban sus productos. Entonces empezó a haber un boom de todo este uso de plataformas digitales para llevar esos productos hacia los usuarios finales. Un acceso a creación de cuentas de bancas de forma digital, de tal forma que estos usuarios pudieran también poder acceder justamente a hacer esos pagos de forma digital sin necesidad de hacer uso del efectivo. Y por ende, con esa modernización de la banca,
También empezaron a salir algunas tarjetas débito, crédito con mayor volumen, con uso de contactless justamente para evitar como ese contacto entre las diferentes plataformas físicas o datáfonos, ¿no? Hubo una expansión y sigue habiendo una expansión bastante importante de los pagos móviles a través de soluciones como Apple Pay y Google Pay, entre otros. Y finalmente, y no menos importante realmente, la entrada de las billeteras digitales como un medio de pago y una alternativa también para, de forma muy fácil, hacer transferencias entre usuarios. Entonces, en esa modernización claramente hemos identificado cómo los usuarios empezaron a adoptar ciertas soluciones porque partió de una necesidad muy evidente que fue la pandemia. ¿Y ahora qué pasó con los comercios? Claramente tuvieron que empezar a hacer uso de otras alternativas de medios de pagos diferentes al efectivo y ahí empiezan a adoptar soluciones como nuestros dispositivos móviles, nuestros dispositivos de venta presente, los datáfonos, para poder recibir esos sistemas de pagos. Hay una habilitación de medios de pagos online con el boom de las plataformas, páginas web de compras, carritos de compra, etcétera. Nuestra responsabilidad allí fue llevar esas soluciones para habilitar esos negocios. En la digitalización de la banca se le permitió a los comercios acceder de una forma más rápida a cuentas, acceso a cuentas para la administración justamente de esos recursos que venían a través de esos datáfonos. La modernización claramente que tuvimos que hacer en Credibanco en torno a nuestros dispositivos digitales para poder recibir y ampliar nuestra red de pagos, no solamente de tarjetas contactless, sino también de QR. Y claramente en todo esto, la simplicidad y rapidez que debíamos propender para estos comercios con el uso de estas nuevas alternativas de pago. Es así como pues nos damos cuenta que si bien parte todo esto de una necesidad, esta necesidad ha venido cubriendo muchas de las brechas que a nivel de mercado y a nivel de la economía empieza a verse más importante en negocios o en países emergentes. No me deja, un momento. Aquí vamos, muy bien. Entonces, es muy importante también que le demos una mirada que ha pasado también en Latinoamérica, porque son regiones que al final son muy parecidas a las nuestras y hemos identificado cómo viene siendo muy relevante, cada vez más relevante, la migración del uso del efectivo hacia el uso de tarjetas débito, crédito o incluso billeteras. Y eso tiene también una motivación porque la banca en esa modernización te entrega puntos, te da cashback, ¿no? Te devuelve una parte de tu compra por esa fidelidad que tienes en el uso de estos sistemas de pagos. Entonces, claramente viene habiendo un ecosistema, una creación de un ecosistema que hace muy atractivo la transferencia o las transacciones digitales en estos sistemas de pago. Pero, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, el uso del efectivo sigue siendo bastante relevante. Digamos que en la última publicación hecha por el Banco de la República, en promedio, el 78.4% de las transacciones sigue siendo con efectivo. Más sin embargo, en ciudades como Bogotá, una ciudad pues que claramente tiene un movimiento, un movilizador a nivel económico bastante importante para el país, estamos hablando que viene de ya reduciéndose ese uso del efectivo, llegando a tasas del 67.5%. Entonces, aun cuando en otras regiones muy parecidas a las nuestras vemos cómo hay un cambio de hábito bastante importante, nosotros todavía tenemos mucho por aprender y mucho por llevar toda esta modernización a muchas de las regiones y a muchos de los sectores económicos del país. ¿Y por qué prevalece ese uso del efectivo en estos mercados emergentes? Porque en Colombia todavía mantenemos el uso del efectivo como una alternativa. Y esto tiene que ver por estas cuatro variables que les muestro en pantalla.
Según un estudio del World Bank, el 30% de los adultos, y llamemos adultos a personas que superen los 18 y 21 años en algunas regiones, no tienen aún una cuenta bancaria. Entonces, en América Latina todavía prevalece el hecho de que muchos de estos usuarios no estén bancarizados o no hagan parte de ese segmento formal en el uso de la banca como una alternativa para administrar sus recursos. Por otro lado, y no menos importante, el 50% de la economía en América Latina sigue siendo informal. En Colombia tenemos, y según la DIAN, tenemos alrededor de 5 millones de microcomercios. Todos los días nace un comercio en Colombia, pero desafortunadamente también no se mantiene en el tiempo. No hay un proceso de maduración y de avance, de desarrollo, que le permita mantenerse. Y mucho de esa tasa también vemos cómo se reduce en la medida en que nace un comercio también. Se retrocede casi un 50% en el crecimiento sostenido de estos pequeños comerciantes. Por otro lado, está el hecho de que los nano y microcomercios evitan la aceptación de pagos porque tiene unos costos asociados al uso de estas alternativas. La banca y las redes, como nosotros, Credibanco, evidentemente disponemos de una infraestructura tecnológica para poder conectar todas esas transacciones con comercios y con las diferentes entidades bancarias que hacemos parte pues de este ecosistema. Entonces, claramente disponibilizar el uso de esa conectividad pues lleva unos costos que están aproximadamente entre un 1 a un 3% y que claramente lo que nos está permitiendo o es un costo asociado justamente a los servicios que prestamos. Y por ende, creo que una variable que es muy importante y que nosotros en Credibanco nos hemos venido preocupando por llevar es información hacia estos usuarios, hacia estos emprendedores y pequeños comerciantes. La educación financiera se vuelve una variable supremamente relevante y transversal a todos los ecosistemas y a todos los que hacemos parte de los países emergentes para lograr evolucionar y revolucionar en el sistema de pagos. Lo hemos visto en países como Brasil y México, donde han tenido una evolución realmente significativa y donde el uso del efectivo está por debajo del 30%, muy diferente a lo que ustedes estaban viendo en el caso nuestro en Colombia. Entonces tenemos todavía una oportunidad y un océano azul por conquistar en ese segmento en pro de qué? En pro de evolucionar y hacer propender por el crecimiento de los negocios. Entonces, si bien todo el uso del efectivo empezó a verse disminuido post pandemia, la realidad es que también la movilización de dinero cambió el hábito claramente y la movilización a través del uso de dispositivos, a través del uso de datáfonos, también tuvo crecimientos significativos. Vemos aquí un comparativo según la Superfinanciera, donde entre 2018 y 2022 hay un crecimiento realmente importante de un 92% en la movilización de recursos a través de datáfonos, muy diferente ya se empieza a ver un poquito más aplanada claramente de lo que es un comparativo del 2022 al 2023, donde tan solo crecimos a un 18%. Más sin embargo, sigue siendo una tasa muy competitiva, muy importante para la economía del país y muy importante para el crecimiento sostenido de los negocios. ¿Y por qué es importante? Y aquí es importante recalcar qué beneficios trae esto para los comercios, porque no queremos quedarnos en que solamente sea un tema de administración de recursos y ya. Realmente hemos hecho diferentes estudios y se identifica que hay un relevante aumento en las ventas y en los clientes potenciales, entre un 16 a un 30%, cuando tienes o disponibilizas un medio de pago diferente al efectivo. Y otro rubro no menos importante es que generalmente nosotros los usuarios, cuando tenemos la posibilidad de tener una tarjeta de débito o crédito con un disponible de dinero, tendemos a gastar entre un 18 a un 20% más, que son oportunidades también para estos comerciantes de poder incrementar el ticket de su negocio y por ende pues el crecimiento de sus ventas. Por otro lado, hay mayor transparencia y control financiero.
El 52% de los microcomercios, les decía hace un momento, desafortunadamente en ese ritmo de crecimiento, de apertura que hay de estos pequeños comerciantes, la realidad también es que hay un 52% de tasa que no se mantiene en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay una buena administración de los recursos, porque en la medida en que se mantenemos o manejamos nuestros recursos como los gastos en el hogar, como no hay una correcta administración, no hay herramientas como las que ofrece Logro para mejorar todo el 360 en la administración del negocio, esos negocios tienden a desaparecer en un mediano y largo plazo. Es por esto que es tan importante siempre mantener diferentes herramientas como la de Credibanco Logro para propender justamente por esa buena administración. Hay una reducción de costos operativos. Todos los negocios se dotan, ¿no? Para la dotación de su negocio, requieren un ecosistema de pagos para sus proveedores, para sus servicios, para la administración de su nómina y por eso la importancia también, en la medida en que vas haciendo una mejor administración de tus recursos, también hay unas variables que no tangibilizamos, que es la seguridad, los tiempos, que implican ir y depositar en una cuenta bancaria, por ejemplo, para hacerle el pago a alguno de los proveedores. Hoy por hoy, muchos de los proveedores de consumo masivo, conocemos y trabajamos muy de cerca con algunos de ellos, no reciben ya pagos en efectivo, ya sus camiones no tienen permitido el uso de estos recursos y que se vayan trasladando con ellos en sus diferentes rutas. Y eso tiene una realidad que pasa en países emergentes como el nuestro, y es el tema de la seguridad. Entonces, en la medida en que logramos mitigar cualquier tipo de riesgo y empezamos a administrar mejor nuestros recursos y hacer un ecosistema de pagos hacia nuestros proveedores, hacia nuestras nóminas y diferentes servicios, de esta manera, pues blindamos un poco la seguridad también de la propia, pues, de nuestros recursos y de la dotación de nuestro negocio. Según una encuesta que hizo recientemente FENALCO, casi que el 34% de los comerciantes en Colombia ha sido víctima de algún tipo de delito que generalmente es robo. Entonces, es ahí donde en la medida en que establecemos ese blindaje, ¿no? Una administración diferenciada de los recursos, blindamos también la seguridad propia y la de nuestro negocio. ¿Y qué pasa también en los beneficios para la economía del país? Claramente, por ser un país emergente, en la medida en que vamos evolucionando y permitiendo que este 50% de negocios de micro y nano que existen en Colombia, en la medida en que van haciendo un aporte a la economía del país, pues es un país que crece en el tiempo. ¿Por qué? Porque la formalización de los negocios y la inclusión financiera también propende porque haya mayor acceso a crédito o a otros productos financieros a los que pueden acceder todos estos pequeños empresarios. Puede haber una creación de políticas para ampliar la bancarización y mejorar incluso tener acceso a beneficios fiscales, pero todo eso tiene que estar supeditado claramente al volumen y a la medida en que todos estos empresarios van entrando, ¿no? En esta dinámica de la bancarización y la formalización. Propendemos también por un crecimiento económico y una reducción de costos por emisión del efectivo. Digamos que en ese sentido hay tres variables que queremos recalcar aquí, y es que claramente en la medida que hay un mayor crecimiento para nuestra economía, hay mayor visibilidad de nuestra economía o de nuestros comercios a nivel internacional. Entonces, eso nos pone en la mira de muchos que estarían interesados en poder tratar o hacer transacciones con comercios en Colombia. Hay un replanteamiento del gasto por la emisión del efectivo. ¿Por qué? Porque lo que hoy se invierte en poder emitir, ¿no? Lo que nos cuesta la emisión de todas esas monedas y billetes, que es bastante grande, esa dinámica, la realidad es que podría
invertirse en otras áreas de la salud, infraestructura, entre otros. Y por ende también esta formalización pues claramente permite una mayor recaudación fiscal, pero asimismo pues una inversión propiamente en la economía del país que al final pues todos nos vemos beneficiados en la medida en que la infraestructura vial, por ejemplo, sea foco de estas inversiones, pues la logística y la cadena de suministro para los diferentes negocios en las diferentes regiones de nuestro país se ve cada vez más cerca y más conectada. Y hablando de todo esto y en esa modernización, eh, quiero compartirles recientemente parte de las innovaciones que hemos desarrollado en Credibanco, en ese afán también de modernizar y de entregarle a nuestros usuarios unas mejores experiencias de pago. Una solución que le permite hoy a muchos de los usuarios del transporte público, específicamente Transmilenio, tenemos un punto en el portal del norte donde tú ya con tu tarjeta, sea Visa o Mastercard, puedes hacer el pago y pasar, ¿no? Esto, por ejemplo, en otros países donde la dinámica a nivel de turismo, por ejemplo, es bastante alta, incluyendo la nuestra, por supuesto, se vuelve una alternativa realmente muy amigable para todo ese foráneo y no solamente el foráneo extranjero, que decir de las personas pues que vienen de una ciudad a Bogotá, de una ciudad aledaña a Bogotá, en fin, que necesita trasladarse de un punto a otro y pueda encontrar este tipo de soluciones sin necesidad de invertir, digamos que en una plástico que sencillamente va a estar usando o va a usar por un único uso. Y asimismo, pues hemos hecho en diferentes regiones del país, tenemos en el mío de Cali, en el cableario de Manizales, en Armenia con Tinto y en Megabús de Pereira. Realmente seguimos evolucionando y seguimos presentándole a nuestros usuarios y a los negocios, a estos entornos de la economía, pues nuevas alternativas que mejoren la experiencia y que nos permitan obviamente crecer y propender por ese crecimiento y desarrollo económico del país. Y porque en Credibanco la damos toda, pues realmente hemos venido haciendo un proceso de innovación bastante importante, porque veíamos hace un momento cómo ha venido evolucionando, sí, todo lo que tiene que ver con un ecosistema de pagos, pero eso nos invita también y nos reta como compañía, como red, a seguir también innovando y entregando diferentes soluciones y canales que nos permitan realmente hacer esas conexiones en los diferentes sistemas de pago. ¿Por qué? Porque nuestro propósito en Credibanco es que las mejores experiencias de pago deben generar justamente el bienestar de las personas y claramente el bienestar de todos los negocios a los que llegamos. Y es por esto que en estas diferentes soluciones que hemos venido entregando en algunas regiones del país, por ejemplo, mercados regionales, hemos entregado soluciones como Self-Checkout, que son soluciones que todavía nosotros como usuarios estamos adoptando. Que permiten rápidamente hacer un proceso de compra y evitar filas en algunos casos. Se vuelven soluciones ya muy atractivas para los usuarios que ya empiezan y deciden hacer uso de estas alternativas de pago y de compra, ¿no? El Smart Card también lo manejamos en algunas regiones con algunos supermercados regionales, como es el caso de Euro en Medellín, que facilita mucho su proceso de compra, tú vas depositando en tu carrito y asimismo va desarrollando, te va listando, ¿no? Lo que vas comprando y asimismo desarrollar y que fluya rápidamente el proceso de compra, como sucedería también en otros países mucho más desarrollados que el nuestro. Y en el proceso de vending machine, que es un mercado, un nicho de mercado que parece pequeño, pero que la realidad que hemos identificado a lo largo de los últimos años es que se volvió una herramienta muy útil y una solución muy competitiva para ofrecer bienestar a trabajadores, bienestar a estudiantes, facilita mucho los procesos de negocio de diferentes comercios. El caso de la foto, por ejemplo, Juan Valdés, ¿no? Llevar calidad a diferentes rincones del país a través de estas soluciones, pues ha facilitado ese proceso de conexión con los usuarios y por ende, pues nosotros venimos entregando soluciones también que se adapten
rápidamente a esa necesidad de esos usuarios y faciliten los procesos de pago y evidentemente el control de pagos. Y por otro lado, y no menos importante, tenemos unas soluciones ya a nivel de, con algunos aliados, como es el caso de crédito a comercios y crédito a personas, que claramente lo que hemos venido haciendo en Credibanco, más allá del pago, es que los clientes no pierdan ventas, que los comercios además tengan la posibilidad de comprar más porque mañana es el partido de Colombia-Brasil y necesitan dotar mejor su negocio para poder estar lo suficientemente abastecidos y poder atender la demanda de esa fecha tan importante. Entonces, todo eso, al final, lo que viene haciendo o lo que venimos haciendo en Credibanco es que nos venimos preocupando por entregar diferentes soluciones que atiendan claramente las necesidades de estos comercios que llevan y que son fieles pues a nuestra red Credibanco. Y otro punto, una variable importante también para propender por incrementar ticket, por hacer procesos de fidelización y recompra, son los bonos virtuales. Los bonos virtuales se vuelven una solución también para como un bono regalo, como una variable más o una alternativa más para los usuarios para que pueda haber un proceso de recompra y evidentemente esto apoye la economía y el desarrollo de los comercios propiamente. Por otro lado, hemos venido trabajando y lo veíamos al principio, pues todo lo que tiene que ver con la pasarela de pagos. Credibanco cada vez venimos modernizando más nuestras alternativas en el mundo no presencial, donde todas las plataformas, pasarelas que se conectan con nosotros, pues tienen alternativas diversas y la seguridad además, que resulta muy importante por estos tiempos de poder transar y de poder ejecutar un proceso de pagos completamente seguro. Y dos alternativas adicionales que, por cierto, Credibanco Plus y la solución de Tap to Phone, que es una solución de pagos con pago con tarjeta, débito, crédito. La realidad de estas dos soluciones, Tap to Phone embebida en Credibanco Plus, que es una aplicación de pagos, son soluciones que nacieron para justamente llevarle a los usuarios y a los comerciantes una alternativa realmente muy económica y muy ad hoc a la necesidad de su negocio. Esto le permite empezar a darse una oportunidad en qué pasa si empiezo a ver cómo adoptan mis usuarios o mis clientes la disponibilidad de pagar con tarjeta. ¿Qué pasa? ¿Cómo se veía mi negocio antes? ¿Cómo está después? Y que ustedes mismos, que los propios comerciantes tengan la oportunidad de ver esos crecimientos que hemos mencionado antes, que pueden darse hasta de un 30%. Esto es una oportunidad enorme para que los clientes ya empezar a democratizar el uso de pagos digitales sin necesidad de que te cueste más. Se nos quedó colgada. Permítanme un momento. Listo. Y en este proceso, claramente y hablando de lo que hemos venido haciendo en términos de las experiencias de pago, incluso con logro, en Credibanco, la evolución de los pagos también nos ha permitido a nosotros evolucionar y traer tecnología que a los usuarios y a los comercios les sea mucho más ágil su proceso de compra, su proceso de pago y además le permita administrar su negocio desde un solo dispositivo. Esto no se veía antes. Nosotros a través de Logro, y eso es un desarrollo que ha sido muy en compañía y muy importante hacerlo con aliados tan importantes como Logro, que nos han permitido y han creído en que estas soluciones hacen mucho sentido para los diferentes comercios que están emprendiendo su negocio y ya están empezando a modernizarlo y a formalizar esa administración y esa gestión de su negocio. Y es con Credibanco App Store. Credibanco App Store nace justamente por las diferentes necesidades y dolores que empezamos a identificar en los diferentes comercios, ¿no? Tener
diferentes dispositivos en el punto de venta, la dificultad para hacer un proceso de integración. Me llamaba mucho la atención la contadora que nos mostraba Logro al principio del video, cómo menciona que lo fácil y lo intuitivo que debe ser un proceso, sobre todo para esos comercios entrantes, el uso de este tipo de herramientas. Entonces, en la medida en que nosotros, como aliados, tanto Logro como Credibanco, podemos crear una red de integraciones completamente intuitivas, de una experiencia fácil y práctica, vamos a facilitar el proceso de esos negocios para que ese comerciante se dedique únicamente a pensar en pro del suministro de su negocio y sus usuarios. Lo demás lo hacemos nosotros. Esa es un poco la filosofía y la dinámica con la que hemos venido trabajando en pro justamente de mitigar todos esos dolores con los comercios. Y esto ha tenido una evolución realmente muy importante a lo largo de los últimos 4 años. En el año 2021 arrancábamos nosotros realmente con esta tecnología. Teníamos alrededor de 1.000 puntos de venta adoptando el uso de estos dispositivos. Y hoy, ya para el cierre del 2024, contamos con más de 72.000 máquinas ofreciendo un servicio realmente formidable en términos de experiencia y en términos de agilidad. Entonces, esto nos ha permitido que en ese crecimiento podamos y en esta renovación llevemos realmente transformación y modernización a los diferentes negocios en Colombia. Y hemos seguido evolucionando y es por esto que hemos habilitado un ecosistema realmente muy amplio de aplicaciones. Contamos con más de 26 aliados que digamos que se mueven en diferentes segmentos o actividades económicas del país. Está la línea del sistema POS para todo lo que tiene que ver con el front hacia el mundo del retail, con el segmento gastronómico, estar con Restobar, por ejemplo, en estaciones de servicio. Entonces hemos venido modernizando y adoptando, trayendo diferentes aliados que puedan justamente propender por ese mayor valor hacia los negocios. En el caso del logro, pues esto con Restobar, la gestión que hacemos en el restaurante, la administración de mesas, tomas de pedido, todo lo que son las comandas, la facturación electrónica que ahora pues es mandatorio el uso para ciertos niveles comerciales, pues esto al final lo que ha venido trayendo hacia los negocios es evitar la compra de más dispositivos. Todos estos negocios en la medida de lo posible pues pueden arrancar con este dispositivo que no les que tiene todas estas soluciones, tanto la solución de Restobar como la solución de pagos integrada. Eh, y ya en la medida que va madurando su negocio y que requiere obviamente una gestión mucho más profunda y más detallada, ahí es cuando se hace necesario el uso de otros dispositivos, otros hardware. Pero con nuestro SmartPOS y esta solución de aplicaciones realmente podemos arrancar, cualquier negocio puede arrancar y empezar a hacer uso de las diferentes soluciones que Restobar ofrece para sus clientes. Y por otro lado, y algo que es muy importante en toda esta gestión administrativa y por supuesto esta gestión de pagos, en Credibanco a lo largo del último año hemos venido evolucionando en la manera como entregamos información hacia nuestros clientes. Nos hemos sentado con muchos de ellos para entender en ese proceso de conciliación cómo debe venir la información. Cuántos usuarios necesita, qué tipo de información es más relevante para la administración tributaria o fiscal de su negocio. Entonces, todo esto hoy lo estamos entregando como una parte de la solución hacia nuestros clientes o hacia nuestros comercios, donde les facilitamos el proceso de reportería y consulta en tiempo real. Ellos pueden saber en un lapso más o menos tenemos un lapso de 2 minutos en la información transaccional de los negocios, pero esto al final lo que nos permite es que todos los administradores, contadores,
dueños de negocio puedan estar al tanto de lo que viene pasando en los diferentes puntos de venta que tienen bajo su nido, bajo su negocio. Esto también le permite tener accesos a los diferentes usuarios que se necesiten, a eliminarlos, a crear unos nuevos. O sea, hemos hecho una solución hecha a la medida de las necesidades de los clientes, pensando aquí no solamente en el dueño del negocio, sino también en el que hace el proceso de conciliación, que no necesariamente es el dueño del comercio. Entonces, los invito también a que puedan conocerla, una solución realmente muy amigable y muy intuitiva para transformar la forma en cómo conciliamos nuestros negocios. Y bueno, ya para ir finalizando, pues hemos visto cómo toda esta evolución de pagos, toda esta evolución de los canales y los medios por los que se hacen los pagos, eh, pues tienen y vienen en un proceso de transformación. Y claramente nosotros en Credibanco y con Logro hemos hecho una evolución y una transformación en pro de esa modernización. Así que los invitamos a que sigan siendo parte de nosotros, de nuestros negocios, para llevarles información que sigue siendo relevante para ustedes, para sus decisiones y para los negocios que ustedes representan. Agradezco mucho el espacio a todo el equipo de Logro y a la audiencia que nos acompañó durante la jornada. Así que, bueno, pues bienvenidas las preguntas. Si hay alguna duda frente a la información y a lo que les he venido a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Adriana, no, muchísimas gracias a ti, por supuesto a Credibanco por hacer posible este espacio. Como siempre, no me cansaré de repetírselos, bienvenidos, que esta es su casa. Muchas gracias también a la audiencia que nos acompañó hasta este punto. Entonces, invitarlos que si tienen dudas, si quieren una asesoría, si quieren hacerle algún comentario a Adriana, es el momento. Aprovechen entonces para las personas nuevas que pronto no se han ubicado un poquito, van a encontrar el chat para dejar sus preguntas y dudas al lado derecho de sus pantallas en la nubecita para que aprovechen entonces y nos dejen sus preguntas. Bueno, vamos a comenzar entonces, Adriana, con Alba González, que nos dice, hola, muy buenos días. ¿Qué herramientas nos podrías recomendar para agilizar nuestros procesos a nivel contable? Muchas gracias. Bueno, Alba, pues muchas gracias por tu pregunta. Nosotros en Credibanco, y como les mencionaba ya al final de la presentación, adicional a lo que son las alternativas de pago, nuestros dispositivos, nuestros datáfonos, desarrollamos esta solución, esta herramienta para conciliar esas transacciones que pasan por estos dispositivos con el fin de facilitar todos los procesos de conciliación que tienen los comercios. Esto lo puedes incluso adaptar a la necesidad justamente de cada negocio, porque la información finalmente buscamos que cada usuario, cada persona responsable de hacer su proceso de conciliación tenga la manera de cómo administrar esa reportería y hacerla, incluso tienes la posibilidad de bajar un reporte a las 8 de la mañana solicitando cierta información o ciertos parámetros por turno. Es decir, las facilidades están disponibles para que ustedes las usen y las conozcan a través de nuestro portal Hub Connect. Muchas gracias. Nos pregunta ahora Emilia Tovar. Buenos días. ¿Interaccionan con Breve del Banco de la República? Muchas gracias. Claro que sí. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 8 días también de participar en un foro con Logro. Por favor, búsquenlo en YouTube. Porque allí les comentábamos cómo nosotros desde como una alternativa, como red de medios de pago, nos hemos preocupado por estar a la vanguardia con las disposiciones que ha hecho el Banco de la República frente a Breve. Así que para mayor información, puedes consultar esta charla que tuvimos hace 8 días para que puedas profundizar en el tema, pero para responder a tu pregunta, sí, vamos a tener esta solución de Breve, no solamente en nuestros dispositivos o en nuestros datáfonos, sino también en todas las plataformas que tengamos acceso a un proceso de transaccional.
Gracias, Adriana. Exactamente. En nuestro canal de YouTube, si de pronto no tuvieron la oportunidad de estar en esta charla que he hecho fue la semana pasada, es decir, la información está muy reciente, donde nos acompañó Credibanco, nos acompañó también las personas de Breve y de Open Finance. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Allí van a poder ver el seminario completo y van a tener más información sobre esto. También muchas gracias, Emilia, por tu pregunta. Continuamos entonces con Sandra Zuluaga, que nos dice, muy buenos días. Deseo saber si en Credibanco hay manera de que el ingreso por datáfono quede referenciado con número de cédula u ofrecen alguna plataforma para poderlo descargar. Muchas gracias. Súper buena tu pregunta, Sandra, porque esa fue una de las soluciones que nos pidieron unos de nuestros proveedores de recaudo, proveedores de consumo masivo, donde nosotros hacemos ese proceso de recaudo de los puntos de venta a través de los datáfonos. Y la manera en cómo se identificaba el pago de ciertos usuarios era a través de un campo referenciado. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, hacemos ese proceso y además lo identificas en el proceso de la reportería transaccional con el fin de que puedas hacer un proceso de conciliación realmente muy fácil, muy práctica y de tal manera que ese comercio que ya está haciendo el pago o ese negocio que ya está haciendo el pago pueda quedar chuleado de sus pasivos en el proceso de recaudo que hacemos con estos proveedores de consumo masivo. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Lady Alonso que nos dice, buenos días, ¿hay alguna manera de cargar varios pagos PSE de tal manera que cuando se vayan a aprobar se puedan hacer todos a la vez? Eh, no, digamos que esto lo que, digamos que depende del proceso. PSE ya es una solución que no la tenemos en Credibanco. La habilitamos, pero realmente la red dueña de este proceso, de esta solución, es ACH. Por lo que nosotros llevamos en este proceso, realmente no es no, en este momento no lo tenemos como un habilitador o no es un habilitador que haya disponibilizado esta red. Muchas gracias, Adriana. Carlos Ramírez nos pregunta, hola Adriana, ¿qué ventajas ofrecen los pagos digitales frente al dinero en efectivo en términos de seguridad y rapidez? Bueno, yo creo que recalcar lo que hablábamos al principio de esta sesión, y es que el hecho de que tengas una mejor administración del recurso y que puedas con esa administración de un recurso ya en una cuenta que te permita administrar muy bien tus pagos, que te permita mejorar la relación con tus clientes y proveedores, adicional al crecimiento evidentemente que se da en las ventas por ofrecer un medio de pago adicional, yo creo que son de las principales variables que son relevantes cuando formalizamos o cuando tenemos una alternativa diferente al efectivo en nuestro negocio. Esas son las variables que calificaríamos y que hablamos en la más tempranito, que son variables muy relevantes para que los negocios adopten un sistema de pago digital. Muchas gracias. Tenemos una pregunta bastante interesante por aquí, Adriana, pero también pues, me gustaría saber si podemos responderla. ¿Ok? Andrea Fernández nos dice, ¿qué rol jugarán las criptomonedas y las billeteras digitales en este tema de la transformación del sistema financiero? Eh, digamos que somos una red que viene documentándose muy bien de todo este proceso a nivel de cripto. Es una alternativa también de medio de pago que todavía, digamos que no se ha profundizado mucho en países como el nuestro, en países emergentes. Más sin embargo, si nos estamos documentando de forma permanente para ver si va a ser un jugador, un actor adicional en todo ese sistema de pagos. Por el momento te podría decir que pues es un proceso que estamos documentándonos, que estamos entendiendo cómo va a funcionar y cómo va a operar de corto o mediano plazo. Y en el caso particular de las billeteras, sí son un jugador bastante importante.
digamos que a diferencia de otras regiones en Latinoamérica, Colombia ha sido como de las que más ha movilizado, los países que más ha movilizado el uso, donde el efectivo entonces ya empieza a migrarse significativamente hacia esa punta de las billeteras digitales. Entonces esto finalmente lo que nos permite es ampliar un ecosistema, permitir nuevos accesos, nuevas alternativas de medio de pago y la seguridad obviamente que eso tiene para el usuario de no tener obviamente sus recursos pues en el bolsillo y tener opciones de pago en los diferentes negocios y comercios en el país. Muchas gracias. Javier Ortega nos pregunta, muy buenos días, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos hoy para migrarnos al tema de pagos digitales en un país como Colombia? Eh, Interesante pregunta porque nosotros dentro de lo que hemos venido viendo y yo que trabajo directamente en un segmento de nano y microcomercios, claramente aquí hay mucha desinformación. Digamos que ese es el reto que compañías como la nuestra, como Credibanco, las entidades financieras, las diferentes redes que empezamos a ver, actores muy importantes, las mismas billeteras todos estos actores que hacemos parte de este ecosistema, empezamos a darnos cuenta que hay mucha desinformación, que necesitamos propender justamente por esa educación financiera y por llevarle a los negocios esa credibilidad y esas herramientas además que los ayuden a mejorar y a gestionar sus comercios. Entonces, nuestra lucha es contra la desinformación y por eso, pues el agradecimiento al logro por estos espacios que nos permiten justamente empezar a trasladar un poco de este conocimiento que tenemos para que asimismo, pues todos seamos voceros de las ventajas y los beneficios que tiene la formalización de una economía para la inclusión financiera. Muchas gracias, Adriana. Nos pregunta Lucía Méndez, muy buenos días. ¿Cómo están adoptando los pequeños negocios estas nuevas tecnologías del pago sin contacto? ¿Cómo va ese proceso? Supremamente bien. O sea, realmente aquí el que nos ha invitado a esa formalización somos los usuarios. En la medida en que el usuario hace uso de su billetera a través de su dispositivo móvil, en la medida en que abre una cuenta o un monedero digital, en la medida en que pues el usuario se va modernizando, nos va exigiendo, ¿no? Como a todos los negocios, a todo ese ecosistema, nos va exigiendo eh, poder adoptar rápidamente esa evolución y esa transformación. Entonces, realmente ha sido muy alta, ha sido muy buena y pues contamos con una fuerza de ventas que también apoya ese proceso cuando existen dudas, porque claramente esa transformación trae sus inquietudes, pero dentro de todo este proceso hemos buscado también que en la medida en que llevamos estas soluciones a esos negocios, también buscamos que nuestros ejecutivos comerciales puedan resolver la mayor cantidad de dudas frente a este ecosistema de pagos. Muchas gracias, Adriana. También tenemos por aquí una pregunta bastante interesante de Sofía Herrera, que nos dice, Adriana, ¿cómo están en este momento regulando o interviniendo los gobiernos para garantizar la seguridad y evitar el tema de fraudes que está tan común en el tema de los pagos digitales? Claramente los ministerios, la superfinanciera, realmente hay varios entes reguladores en torno a todos estos procesos. Siempre nos han pedido eh, y nos exigen, nos han llevado claramente a poder propender por herramientas de seguridad que bloqueen y mitiguen el fraude. Mas, sin embargo, sabemos que ese es un camino que tenemos que seguir recorriendo, que nos toca seguir blindando esa relación frente a las transacciones, porque
conocemos también de muchos temas fraudulentos, pero aquí el proceso realmente y la invitación va más hacia los usuarios, ¿no? Eh, Hacer uso de las páginas que son las habilitadas por los diferentes comercios, asegurarse de que sí sean del comercio, porque realmente es allí donde se da como esos casos o esas transacciones fraudulentas. En un sistema ya transaccional de conexiones entre redes y negocios formales, realmente es mínimo el tema de fraude, realmente donde se da más es en esas, como en esas plataformas o páginas que no son, que son mentirosas, que no son legales, etcétera, y que por ende pues se dan muchas de estas transacciones fraudulentas. Entonces, pues la recomendación que se les da en este sentido es revisen muy bien la URL a donde están accediendo para no dejar información muy importante, muy personal de las finanzas o de sus tarjetas, ¿no? En este tipo de páginas. Muchas gracias, Adriana. Tenemos por aquí una pregunta interesante, Valeria Guzmán, que nos dice, Adriana, buenos días, gracias por la información tan valiosa. Me gustaría saber, ¿están pensando en algo o hay de pronto algo en proceso con el tema de la inteligencia artificial para pagos digitales? Por supuesto, por supuesto. Digamos que vamos paso a paso nosotros en la adopción, porque esto más allá de una adopción como compañía, esto tiene que ser una adopción y una dinámica entre todos los del el ecosistema, ¿no? Todos los que hacemos parte de este sistema de pagos. Entonces, nos estamos documentando justamente para llevar diversas soluciones de pagos y por qué no hacer partícipe la inteligencia artificial de todo este proceso. Pero en este de corto plazo no tenemos nada todavía, nos estamos documentando para llevar soluciones más adelante. Muchas gracias, Adriana. Ángela Ruiz Tirado nos dice, muy buenos días. ¿Cuál fue o es el motivo por el cual ya no se digita la clave en las tarjetas débitos para los pagos en los establecimientos? ¿No es un poco arriesgado en caso de perder la tarjeta? Eh, sí, evidentemente, digamos que esto más allá de un proceso que tengamos que ver mucho las redes, realmente aquí las entidades financieras lo que quisieron fue facilitar el proceso de pago en cualquier establecimiento, ¿no? Darle agilidad en la fila, que el proceso de compra sea muy rápido. Entonces, pues que tú pongas en contacto la tarjeta y fluya la transacción de forma muy rápida, es lo que ha permitido también que para los usuarios sea menos agotador todo su proceso de compra, ¿no? Más sin embargo, pues sí hay unos montos permitidos. Si tú como usuaria quisieras, por ejemplo, mantener ciertos topes para que te pida la clave, eso lo puedes programar directamente con tu entidad bancaria. Hoy hay ciertos límites dependiendo de la entidad, por ejemplo, transacciones superiores a 1 millón, 2 millones de pesos, dependiendo de la entidad y dependiendo del usuario se limitan esas compras y es cuando empieza a hacerte la solicitud del PIN. Más sin embargo, esto nace, es más por incluso la misma solicitud de los usuarios de tener un proceso de compra y una experiencia de pagos realmente ágil. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Juan Sierra que nos dice, hola, buen día. Adriana, ¿cómo están desarrollando estos planes o informaciones en las regiones más apartadas o que no son ciudades capitales? Juan, nosotros hemos venido haciendo un trabajo con esas entidades financieras que propenden por llegar a esas regiones, que en su mayoría son comercios o comercializan productos agropecuarios.
y diferentes comercios del país a través de las entidades financieras y a través de estas soluciones digitales que les mencionaba, donde hemos venido evolucionando, y es nuestra aplicación de pagos. Nuestra aplicación de pagos o Tap to Phone, cualquiera de las dos soluciones es completamente viable. Es en el celular, descargas la aplicación y una vez tengas ya tu cuenta en la entidad registrada para hacer uso de estos recursos y administrar tus recursos en esa cuenta, ya se facilita rápidamente todo el proceso de pagos con tarjeta de débito o crédito. ¿Qué es lo que pasa en esas regiones? Que les mostraba que el 30% de los adultos no tienen cuenta de ahorro en América Latina. En Colombia la realidad es que en estas regiones tan apartadas el uso de tarjetas es realmente bajo, muy, muy bajo. Lo que ha venido, digamos que en aumento es el uso de billeteras. Entonces, para cubrir y empezar a resolver un poco esa necesidad, es que creamos esta solución pensada en facilitar justamente el diálogo y la conexión de una entidad financiera con el sistema de pagos o el medio o el canal que estamos facilitando nosotros como medio de pago para conectar justamente esa entidad financiera con los recursos de esos negocios. Muchas gracias, Adriana. Bueno, tenemos hasta el momento por aquí una última pregunta de Alejandro Ríos que nos dice, ¿qué tendencias tecnológicas están marcando el futuro de los pagos digitales? Y si sabes de pronto cuál será el siguiente gran avance en este sector. Bueno, pues digamos que se habla mucho de, de no tener un dispositivo físico o necesariamente un datáfono como una solución de pago, más sin embargo, en lo que hemos identificado en otras regiones del país, en otras regiones, perdón, de Latinoamérica, la realidad es que se mantiene todavía el uso de estos dispositivos para mantener esa conexión o esa red transaccional que hay entre comercios, usuarios y todas estas entidades financieras o incluso fintechs hoy por hoy. La realidad es que la evolución en dónde está, la evolución está en esas soluciones de valor agregado que puedas entregar más allá del pago. Esas soluciones que les mostraba, hemos venido trabajando fuertemente en Credibanco y son esas soluciones donde puedas entregarle todo en un solo lugar al comercio, donde él desde un solo dispositivo pueda administrar su negocio, eh, donde él pueda desde un solo dispositivo también mantener y tener información a la mano de cómo están sus recursos, de cómo está, cómo se ha venido comportando el desempeño de su negocio. Entonces, por ahora, digamos que nosotros y la preocupación que hemos venido transformando en innovación es todas estas soluciones de valor agregado en torno a nuestro sistema de pagos. Más adelante, Credibanco también va a hacer el lanzamiento de nuestra pasarela, donde pues ahí el comercio electrónico que también ha venido con un crecimiento importante para diferentes negocios del país, pues va a venir también con nuevas noticias, nuevas formas de hacer ese sistema de pagos y nueva forma también de darle seguridad tanto a los usuarios como a los comercios de esa administración de ese sistema de pagos que fluye por ese canal. Entonces, por ahora eso es lo que tenemos nosotros, es lo que les compartí el día de hoy, que espero pues que claramente puedan empezar a hacer uso de estas nuevas tecnologías, estas nuevas soluciones que tenemos en Credibanco. Adriana, muchísimas gracias. Por el momento no contamos con más preguntas. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus dudas e interactuaron con nosotros. Adriana, no sé, una conclusión, un mensaje, una recomendación antes de finalizar. Bueno, pues digamos que la conclusión y el gran resumen es que en este mundo y en este proceso de transformación, todos los que hicimos parte, somos parte de la audiencia, representamos un negocio, representamos un comercio, nuestro propio negocio. eh, Tenemos esa responsabilidad de ver cómo ayudamos a evolucionar y a transformar la economía
de no solamente propia y la de una comunidad, sino también la de un país. Realmente es mucho el esfuerzo que todavía podemos hacer. Colombia es un país todavía muy rico y muy próspero. Les decía que hay 5 millones de microcomercios en Colombia y realmente mapeados es menos de la mitad, mucho menos de la mitad lo que se tiene mapeado o censado. Por tanto, ahí hay un océano muy grande que todavía podemos navegar y que todos los que estamos aquí pues tenemos la responsabilidad de poder llevar esa evolución y esa transformación a esos empresarios, a esos comerciantes en Colombia. Entonces, mi mensaje es llevemos esta información, hagan la propia, sean un brazo extendido de lo que debería ser la transformación de un negocio y con mucho gusto en Credibanco estamos para escucharlos y para entender cómo podemos seguir haciendo las cosas bien en pro de ese crecimiento y en pro de ese desarrollo de los micro y nano comercios en Colombia. Adriana, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos brindaste el día de hoy. Muchas gracias, por supuesto, a Credibanco por hacer posible este espacio. Gracias también, por supuesto, a la audiencia que hace posible estos espacios, por su interacción, por sus preguntas, por supuesto, por regalarnos este ratico de sus mañanas para aprender de la mano de Logro y Credibanco. Gracias nuevamente por acompañarnos en este mes del contador. Esperar que sigan participando de las maravillosas sesiones que tenemos a lo largo del mes. Así que invitarlos a visitar nuestra página web y las redes sociales para saber qué sesiones tenemos en lo que resta del mes del contador y por supuesto invitarlos que si están interesados en conocer más de la alianza Logro Credibanco y saber cómo podemos facilitar los procesos de su negocio a través de nuestro software y los datáfonos de Credibanco, dejarnos sus datos, visitarnos también en las diferentes páginas web tanto de Logro como de Credibanco o también dejarnos sus datos en redes sociales que con mucho gusto los atendemos y les contamos más de esta alianza. Entonces, bueno, no queda más que agradecerles, desearles un excelente resto de día, que estén muy bien. Adriana, muchas gracias, que tengas una Gracias, maravillosa Luisa, semana, y gracias a toda la audiencia. Feliz semana. que estén muy bien, hasta luego.